¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Un saludo a todos nuestros usuarios de Noticias Caracol Ahora que se conectan con nosotros en este momento para hablar sobre un tema que a veces resulta un poco distante para nosotros en Colombia porque no tenemos una figura parecida, pero que aquí en Estados Unidos se ha vuelto en cierto modo una tradición. El voto anticipado, que ya arrancó aquí en el país a poco menos de 3 semanas de las elecciones presidenciales, el 5 de noviembre, y que lo que se ha visto, el voto anticipado, que tiene dos mecanismos, si se quiere, voto por correo, pero también voto en persona, que varía de acuerdo a determinados estados, pero que si se tienen en cuenta estos dos mecanismos, ya en al menos unos 45 estados del país está adelantando alguna modalidad de voto anticipado. Algunas cifras para tener en cuenta en términos de participación: se estima que hasta este momento unas 5.8 millones de personas, alrededor de 6 millones de personas, ya han votado de manera anticipada en el país, y no se cree que se vaya a alcanzar los niveles del año 2020, que por cuenta de la pandemia se vieron cifras históricas y antes del día de las elecciones habían votado de manera anticipada 101.4 millones de personas en todo Estados Unidos. Para hablar sobre este tema, sobre las implicaciones y también sobre la campaña presidencial aquí en los Estados Unidos, nos acompañan dos expertos de la mejor calidad, de alto calibre. María Teresa Haya, internacionalista y por supuesto analista permanente de Noticias Caracol, y el profesor Javier Garay, investigador docente de la Universidad Externado de Colombia. Un saludo a ambos. María Teresa, buenas noches. Buenas noches, Juan Camilo. Un gusto, como siempre, estar acompañándolos. Profesor Javier, un gusto estar con usted aquí hoy. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Juan Camilo, María Teresa. También es un gusto y un orgullo compartir con ustedes esta conversación. Bueno, para ir, digamos, desglosando el tema poco a poco, en Colombia la gente escuchará voto anticipado. ¿Cómo es eso de que en algunos estados en Estados Unidos ya empezaron a depositar sus votos, ya hay gente haciendo filas y yendo a las urnas? Primero, para tratar de entender por qué aquí en Estados Unidos se permite esa figura del voto anticipado, María Teresa. Juan Camilo, las elecciones en Estados Unidos tradicionalmente son el primer martes en noviembre. Martes es un día hábil en el que mucha gente tiene que estudiar, trabajar, hacer sus cosas y no tiene tiempo muchas veces para ir a votar. Por eso se ha ido volviendo cada vez más importante el voto anticipado, bien sea, como lo decías tú, por correo. Uno lo puede o depositar en un buzón dependiendo del estado, o hay otros estados como por ejemplo Georgia, donde uno tiene que llevar el sobre a unos buzones especiales y ahí depositar el voto. Hay algunos que están haciendo esto desde el 16 de septiembre, es decir, casi 2 meses antes de las elecciones. La otra manera es ir a estaciones de votación donde hay una persona que recibe el voto como si fuera el día de elecciones y lo deposita en una urna. También para que la gente que no puede ese martes por cualquier motivo empiece a votar con tiempo y no tenga la excusa de no pude ir, no voté, y aumente el abstencionismo. Es una figura interesante que nosotros, como bien lo decías Juan Camilo, no tenemos en nuestros países, pero que para ellos se ha convertido en la manera de bajarle el abstencionismo y sobre todo de llegarle, y yo creo que esto es importante discutirlo ahora, a personas que normalmente tienen problemas. Por ejemplo, si yo soy anciano, si soy viejo, mi cuidador vota, yo no, ¿quién me lleva? En fin, es tratar de que la mayor cantidad posible de americanos vayan a las urnas el año de elecciones presidenciales. Profesor Garay, ¿hay algún partido que se vea favorecido por el voto anticipado? Si hay alta participación en materia de votación anticipada, ¿a quién favorece o no es determinante? Pues digamos, Juan Camilo, que uno cuando mira las cifras de manera histórica, en términos de tendencias históricas, uno no podría concluir que alguno de los dos partidos se vea beneficiado. Sin embargo, con las elecciones pasadas, en donde, como usted mencionaba al principio, hubo una gran afluencia por este tipo de votación anticipada, dado, entre otras, las restricciones de la pandemia. Uno de los partidos que se consideró fue el beneficiado fue el Partido Demócrata, y eso llevó, digamos, muchas reacciones en contra por parte del Partido Republicano, que incluso están afectando esta votación
anticipada. En el caso de Georgia, que ahorita mencionaba María Teresa, ¿hay algunas restricciones sobre el número de esos lugares donde se deposita el voto anticipado y adicionalmente algunas otras restricciones y no cambios, digamos, en las reglas de conteo ya para el día de elecciones en noviembre? Entonces, digamos, de manera en el corto plazo, uno podría considerar que el Partido Demócrata fue el beneficiario del voto anticipado, pero eso solamente en el caso de una elección. Como señalaba anteriormente, cuando uno mira los datos históricos, no podría concluir necesariamente que uno de los dos se vea beneficiado. Habría que profundizar sobre todo en la revisión de la demografía, de quiénes son aquellos que más salen a votar y cuál es la afluencia, pero para eso necesitamos más información y más datos a futuro. Profesor, usted toca un punto que yo creo que es muy importante y es el proceso de conteo de esos votos, porque eso varía de acuerdo a cada estado. Por ejemplo, en Pensilvania solamente empiezan a contar esos votos el día de las elecciones cuando se cierran las urnas. Por eso es que uno empieza a ver que al principio del conteo el estado es, pues, en la elección pasada fue así, era rojo, y a medida que iban contando esos votos por correo, iba cambiando a azul hasta que finalmente lo ganó Biden. En Georgia vimos que Trump trató de establecer cambios a partir de nombrar puestos claves en las juntas de elecciones. Vamos a tener un escenario que puede ser, no sé si caótico, pero sí que puede despertar dudas frente a ese conteo de los resultados luego del 5 de noviembre, María Teresa. Yo creo que sí, yo creo que esto genera en mucha gente dudas y las generó en el presidente Trump. Como tú decías, y volviendo un poco al tema anterior, Pensilvania pasó de rojo, que era republicano, a demócrata. Y es que el voto por correo, de alguna manera, como decía Javier, sí favorece a los demócratas porque son aquellas personas que están alejadas de los sitios de votación o aquellas personas que están enfermas o los mayores que dependen, por ejemplo, de Medicaid, que es todo este seguro de vida y pensión para los ancianos, que de alguna manera se sienten más inclinados a votar demócrata que republicano. Entonces sí, y vamos a ver toda clase de problemas. Georgia, del que ya hemos hablado todos acá, por ejemplo, tiene que a las 8 de la noche, el día de elecciones, el 5 de noviembre, entregar un conteo preliminar de los votos por correo y los votos anticipados. Otros, como Pensilvania, decías tú, lo entregan después y empiezan a hacer el conteo después de cerrada la votación. Es decir, acá vemos resultados fluctuantes que, si le sumamos el hecho que no hay una registraduría en Estados Unidos que nos esté dando resultados verificados, por ponerlo de alguna manera, cada tanto tiempo, pues esto hace que los resultados finales en una elección que está tan reñida y tan competida puedan durar días de días en realmente obtenerse. Claro, en el caso de Georgia, bueno, los funcionarios electorales han dicho que no hay de qué preocuparse, que ellos están preparados para ese proceso de conteo y que las elecciones pueden ser totalmente transparentes el resultado. Profesor Garay, teniendo en cuenta lo que ha venido siendo el discurso particularmente del Partido Republicano, del expresidente Donald Trump, de un poco cuestionar la legitimidad de las instituciones electorales, si se quiere mencionarlo así, porque bien lo decía Maratires, aquí no hay una registraduría, aquí son varios sistemas en cada uno de los estados. Si hay un resultado que llega a cambiar con el paso de las horas, con el paso del conteo de más votos, ¿usted cree que ya está plantada la semilla para que se desconozca ese resultado y para que la gente crea que en efecto no es un resultado legítimo? Pues sí, digamos, lamentablemente, pues ese ha sido el discurso, lo que hoy llamaríamos la narrativa en particular del expresidente Trump, y ya pues la semilla y la duda está generada, y digamos, por cara y sello gana, ¿no? Por un lado, si gana las elecciones, pues obviamente va a ser la celebración, pero por el otro lado, si pierde, va a generar también un manto de duda muy profundo que hoy se sigue repitiendo incluso con las elecciones pasadas sobre cuál fue la posibilidad y la veracidad de los resultados. Pero fíjese que ahorita que ustedes mencionaban, y bueno, que hemos hablado tanto del caso de Georgia, porque entre otras es pues la noticia hoy, hay un elemento por presión del Partido Republicano y como resultado de las presiones y digamos de esa capacidad del expresidente Donald Trump de adelantar, digamos, ciertas movidas
políticas al interior del Estado, se cambiaron unas reglas en particular en términos de conteo. Entonces, una de las reglas que se adoptó recientemente en Georgia es que ese día de las elecciones ya el conteo no solamente puede ser con la verificación de la tecnología, es decir, de las máquinas, sino que va a tener que hacerse también un conteo manual para poder certificar la votación mesa a mesa. Y eso pues claramente lo que se puede anticipar es que va a generar mayores retrasos en la certificación de los resultados y eso pues obviamente va a generar muchas más suspicacias. Entonces fíjense que los mismos republicanos están generando reglas que van a ampliar esas dudas sobre la veracidad de los resultados el día de las elecciones. Claro, allí una nota al pie de página, porque aquí estamos en sala de prensa, entonces también hay que, esto se va moviendo, estas son noticias constantemente, y precisamente frente a eso que dice el profesor Garay, llamaba la atención que un juez en Georgia tomó la determinación de bloquear ese intento de los republicanos, porque precisamente dijo que no hay tiempo suficiente para establecer cambios al sistema ya estando tan cerca de lo que son las elecciones. Entonces, bien lo decía usted, profesor Garay, eso, por ejemplo, el conteo manual de los votos, pasando de una elección a otra, pues no establecen un proceso en el que estén preparados y podría ser totalmente caótico. Pero María Teresa, a propósito de otra cosa que decía el profesor Garay y sobre todos esos procesos un poco complejos para el conteo de votos aquí en Estados Unidos, ¿no sería más sencillo simplemente que se contara con una institución? Esto yo se lo digo a mucha gente aquí en Estados Unidos cuando hablo con ellos. Yo les digo, yo en Colombia tengo una registraduría nacional y es la que se encarga de dictar los resultados del día, de hacer el conteo y decir quién ganó. En mi país no son los medios los que primero llaman al presidente, quién ganó la elección, sino que es la registraduría. ¿No sería mejor tener una institución más centralizada aquí en Estados Unidos? Sería muy fácil, facilitaría mucho las cosas, sobre todo en un país tan grande, pero aquí lo que se cruza por medio es esa idea de que cada estado es un poco su propio mini país, mini territorio con sus propias leyes para la votación. Entonces, el gobierno federal, que es el gobierno de Washington, que supuestamente gobierna sobre los 50 estados, en el tema electoral no tiene competencias. Cada estado es libre para determinar si hay o no el tema que estamos tocando, voto adelantado, si hay o no voto por correo, cómo se van a contar. Tú hablabas, Juan Camilo, ahorita de que los republicanos, de todas estas teorías, de que si van a aceptar los resultados, de que va a ser muy complicado. El estado de Wisconsin, por ejemplo, pasó una ley en el que va a ponerle multa, va a tener un castigo a aquellas personas que empiecen a hablar de teorías conspiratorias frente a las elecciones y los votos, que puede estarse refiriendo o no a teorías de yo no voy a aceptar la votación porque han hecho trampa. El caso es que cada estado, como te decía, es absolutamente autónomo para declarar sus propias reglas, para decir quiénes, cómo, cuándo, dónde, a qué horas y cómo votan. Y en eso el gobierno federal podría tratar de hacer algo a nivel nacional, pero la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, diría que es anticonstitucional. Ese es el gran problema que tienen. Claro. Profesor Garay, quiero mencionar, es que estaba viendo unas cifras actualizadas sobre la votación anticipada, que de hecho lo tiene discriminado en términos de votación por correo o de tarjetones que se han solicitado por correo y de tarjetones que ya han sido depositados o enviados. Y en total de tarjetones que han sido depositados ya y sumando también la votación en persona, 6.832.000 personas ya han votado en Estados Unidos. Pero dato destacable, 51% son demócratas, 32% son republicanos registrados, demócratas registrados y republicanos registrados, y el 17% no hay datos. Es decir, a simple vista aquí lo que parece es que o los demócratas están más organizados para la votación anticipada o los republicanos no creen en la votación anticipada. ¿Usted qué cree? Sí, puede ser una mezcla de varios elementos o de varias variables. Por un lado, también debe haber una preocupación o seguramente una preocupación por parte de los demócratas de no registrados, es decir, los convencidos, los activistas del Partido Demócrata frente a los resultados de las encuestas, que no muestran una contundencia sobre la victoria, entonces están anticipando y por eso participan de manera masiva. Puede ser, como usted señala,
una decisión por parte de los mismos republicanos que, dados los comentarios y las narrativas que ha impulsado el expresidente Donald Trump, no creen en esta figura de las elecciones anticipadas, creen que es una forma, sobre todo por correo, una forma de fraude electoral. Puede ser también, como señalaba María Teresa antes, que sean ciertos grupos de personas que pues no se les facilita ir el día de elecciones y, dadas sus características demográficas, deciden votar antes, y esas características demográficas están relacionadas con que voten demócrata. Es decir, puede haber muchas explicaciones a esto. Hay un tema además que sería interesante mirar, no sé si los datos ya estén, yo estuve tratando de buscar y no hay todavía. Hay un elemento que parece que es el predictor en este caso sobre la votación, y es una cuestión de género principalmente. Es decir, pareciera que si hay un voto mayoritario de las mujeres por el Partido Demócrata, en este caso por el tema, por la representación de Harris, pero no por el hecho de ser mujer, sino sobre todo por el tema del aborto, versus una mayoría de hombres que están votando o que piensan votar por Donald Trump. Y eso, pues, si tuviéramos los datos específicamente de género, podría anticiparnos realmente hacia dónde está apuntando ese electorado de voto anticipado, antes de las elecciones, del día de elecciones. Y conectado con eso que usted dice, profesor, hay un dato que no es menor, y es que el día de las elecciones también se van a llevar a cabo en alrededor de unos 10 estados referendos asociados con el aborto, referendos, por ejemplo, en Florida, en estados fundamentales como Nevada y Arizona, que son estados bisagra, estados claves en la elección. ¿Usted cree que esos referendos que se van a llevar a cabo pueden resultar determinantes para inclinar la balanza, en este caso, en favor de Kamala Harris? Pues digamos, el tema es que el tema del aborto sí ha sido muy importante, como yo le decía, por esa división, sobre todo de cuestión de género, que se está profundizando. Es una brecha que no se había visto y que, ojo, no es solamente para el caso de los Estados Unidos. Esto hace un par de semanas o de meses, la revista The Economist, de hecho, sacó un especial de esto mostrando cómo a nivel global ha venido aumentándose una brecha entre hombres y mujeres, hombres más hacia una visión conservadora, de derecha, mientras que las mujeres se están refugiando más en visiones progresistas, de izquierda, de centro izquierda. Y eso, pues claramente, en el caso de los Estados Unidos, el centro del debate pues es el tema del aborto, que si uno quisiera ver, fíjese que es otra equivocación histórica del Partido Republicano, o más bien de ese Partido Republicano de Donald Trump, que tocó ese tema, un tema que pues uno podría pensar ya está saldado históricamente, pero no, quisieron revivirlo, y pues eso les ha generado problemas. Lo vimos en las elecciones de Mitaca, que no se dio esa ola roja que se esperaba, entre otras, por el tema del aborto, y eso se puede volver a repetir acá. Pero también hay otro tema que es central, que aparece en todas las encuestas, que es el tema de la economía. Entonces uno no sabe al final cuál va a ser el resultado y cuál va a ser el tema más importante que va a ponderar, digamos, el electorado estadounidense, y hacia dónde se va a inclinar la balanza, principalmente en estos estados balancín, que ahorita pues estamos teniendo estas elecciones anticipadas en dos de ellos, que son Carolina del Norte y Georgia. Entonces veremos realmente cuáles son los temas centrales que van a inclinar la balanza. Causa curiosidad. De hecho, hace unos días estaba hablando con un profesor aquí, con un investigador que también ha escrito varios libros, Hans Noel, y él me comentaba, yo le preguntaba a él, ¿cuál es el principal legado del presidente Joe Biden? Y él inmediatamente decía sus logros en materia económica. Y entonces me explicaba, pues si uno ve los indicadores hoy en día, Estados Unidos ha sobrepasado a todas las demás potencias en el G7. Estados Unidos tiene un crecimiento económico que está cercano al 4%, la inflación ya está en un 2.5, 2.2%. Pues esas son las cifras, pero uno sale aquí a la calle y lo primero que le dicen es que los precios están altísimos y que la economía ha sido un desastre durante el gobierno de Biden. ¿Por qué esa diferencia?
Es una cuestión de realidad, construcción de las expectativas, también las concepciones de los mismos estadounidenses. Es decir, es que no son incompatibles. Efectivamente, el tema de la inflación en Estados Unidos, que era un tema que ya se consideraba que era superado, que había sido superado hace décadas, las preocupaciones por la inflación, pues retorna de esta manera tan agresiva en estos últimos años y eso afecta y sigue afectando. Claro, digamos, se ha ralentizado el crecimiento, pero no hay que olvidar que igual sigue creciendo y los precios entonces han seguido aumentando respecto del año 2019, respecto del año 2020 y eso preocupa. Y, Sí, adelante, lo escucho, lo escucho. Gracias, y eso preocupa claramente pues a la población, a los ciudadanos que no han visto de pronto el incremento de sus ingresos reales. Y por el otro lado, sobre lo que le mencionaba a ese investigador, yo me pregunto si el resultado de los indicadores económicos son o se deben a la gestión del presidente Biden o se deben a otras realidades y otros comportamientos que no necesariamente están bajo su control, ¿no? Y ahí hay un tema de fondo que uno no es muy claro cuáles son las razones de ese crecimiento de los Estados Unidos, por qué ha tenido esa resiliencia frente incluso al incremento de las tasas de interés. Eso todavía no es muy claro, no es muy claro porque sigue teniendo esos indicadores de creación, por ejemplo, de empleo y demás, y si eso puede anticipar eventualmente una crisis mucho más dura que la que se anticipaba pues en el momento en que se buscaba a través del incremento de las tasas de interés controlar la inflación. Entonces ahí hay muchas preguntas que seguramente pues afectan a a la población, a los ciudadanos. Uno de los señalamientos que han hecho con respecto a las cifras de empleo es que teniendo en cuenta la migración masiva, muchas de esas cifras de empleo pues se han visto también de cierto modo catapultadas o impulsadas también por cuenta de la migración. Pero quería preguntarle ahora a la profesora María Teresa Aya algo particular sobre el voto latino. El voto latino es fundamental también. Se cree que alrededor de 36 millones de latinos pueden votar en la elección y estaba viendo los estimativos en términos del terreno que ha perdido Kamala en el voto latino. Si se compara con la posición que tenía Joe Biden en el año 2020, él tenía una favorabilidad entre los hispanos del 62%. Kamala es del 56%. Es decir, el margen entre Trump y Biden era de 26 puntos, entre Kamala y Trump es de 19 puntos. Aquí hace falta trabajo para Kamala Harris, nos está perdiendo a los latinos. ¿Por qué, María Teresa? Juan Camilo, no solo Kamala, esas cifras que tú dabas muestran una tendencia en Estados Unidos, llamémosla a lo largo de este siglo, del siglo XXI, en el que los latinos han ido de manera progresiva cada vez más yéndose hacia las huestas del Partido Republicano. Si hace 30 años o a principios de este siglo, por ejemplo, la Florida, que tiene una población latina importante, votaba demócrata, hoy tenemos que es un estado que está votando republicano. Los latinos, y esto lo que tú dices ahí es una tendencia nacional en Estados Unidos, cada vez más, como decía, se van al lado republicano. La pregunta es ¿por qué? Y es que cuando llegan allá y empiezan, no todos a vivir el sueño americano, pero algunos sí a trabajar o ven que sus hijos a lo mejor pueden tener una mejor vida en la siguiente generación, empiezan a volverse aún mucho más protectores de lo que tienen y menos con ganas de compartirlo con los demás. Se identifican entonces más con los republicanos que con sus propios latinos que están tratando de llegar. Está el tema de la migración, con el tema del desempleo, se identifica con el tema de la economía del que estaban hablando, con el tema de seguridad. Quieren guardar y mantener seguro lo que ya tienen y quieren que no los sigan identificando, por ejemplo, con migrantes, como dice el presidente Trump, migrantes que quiere decir inseguridad pública, más atracos, más violencia, más todo. Entonces, se vuelven, hay una frase de Juan Camilo que se usa mucho, más papistas que el Papa, y se han ido pasando al Partido Republicano, no solo en esta elección, es una tendencia nacional que ya cumple casi 20 años. Profesor Garay, sobre el voto latino, hoy precisamente Trump estuvo participando en un foro con latinos indecisos, moderado por Univision, un ejercicio que ya había hecho Kamala Harris hace algunos días,
y allí le preguntaban sobre dos cosas particularmente. La mano de obra latina, que históricamente aquí dicen los latinos son los que nos han ayudado a alimentarnos porque han recogido los cultivos, han ayudado en agricultura durante décadas. Usted va a acabar con ese tipo de trabajos. Eh, ¿Usted cree que puede más el discurso de Trump de un control migratorio fuerte en Estados Unidos, prácticamente cierre de fronteras y de deportar a millones de personas, que un discurso más de mano tendida del Partido Demócrata? Pues sí, lo que muestran las encuestas y lo que aparentemente también preocupa a las personas, como señalaba María Teresa, pues sí es eso. Digamos, hay una preocupación sobre esa llegada masiva, es que ha sido histórica la llegada de migrantes por el sur de los Estados Unidos, por este corredor migratorio que se ha conformado desde Colombia hasta Estados Unidos en los últimos años, y eso pues ha impresionado, ha generado unos efectos negativos, no tanto sobre las exageraciones y las mentiras que ha difundido Donald Trump, comenzando por la que mencionó en el debate, pero sí claramente ha generado, digamos, unos efectos en términos de seguridad ciudadana y en términos de, pues, adaptación también de quienes llegan a ese país y llegan con unas visiones diferentes y también por unas razones diferentes a las oleadas migratorias a las que estaban acostumbrados los estadounidenses, que además no generaban estos impactos y que no eran tan abruptas desde el punto de vista del volumen del número de personas. Entonces sí se ha generado esa visión, esa preocupación, y pues las personas lo que consideran es que eso se puede solucionar entre comillas de manera fácil, y ahí vienen las respuestas de personajes pues que son populistas como Donald Trump, que tienen y que suelen vender estas recetas como si fueran sencillas, fórmulas que se pueden aplicar y que con eso solucionar los problemas que identifican las personas. Y pues, pero cuando ya uno profundiza sobre la posibilidad, por ejemplo, de llevar a cabo esa propuesta de, ¿no?, de llegar y inicialmente comenzar a deportar 1 millón de personas, pues ya se da cuenta que eso es muy difícil de lograr, que definitivamente eso no va a poder llevarse a cabo, pero de nuevo, una cosa no es los ciudadanos, como mencionábamos en el caso de la economía, también en el caso de la seguridad, los ciudadanos no piensan en cuestiones de criterios objetivos y de lo que se pueda o no hacer, sino de cómo les suenan las propuestas y las promesas que les hacen los candidatos. Y en ese sentido, todo el mundo lo dice, lo señala, hay consenso incluso en las encuestas, pues el discurso de mano dura que ha ofrecido el Partido Republicano, encabezado por Donald Trump, pues parece que ha vendido más que el de mano tendida, como usted señalaba, del Partido Demócrata. Ok. Teresita, un comentario final a propósito de algo que mencionaba el profesor Garay, tiene que ver con las narrativas del expresidente Donald Trump, un poco a partir de mentiras, por ejemplo, lo de los casos de los migrantes que se toman edificios en Colorado, en Aurora, Colorado, o los migrantes haitianos que se comen a las mascotas en Springfield. Esto lo hace buscando qué exactamente, criminalizar o generar mayor miedo en torno a los migrantes. Está tratando de asustar a la gente, de decirle a la gente no a los migrantes. El gobierno Biden, del cual Kamala forma parte, eso siempre lo repite él, es un gobierno que les está dando a usted toda clase de peligros, les está trayendo gente rara, gente con la cual no tenemos absolutamente nada en común. Entonces está generando narrativas falsas con el tema de los migrantes para tratar de atraer ese voto que Kamala o Biden pueden decir: nuestra ley antimigración o promigración es muy parecida a lo de Trump. Él tiene que decir no lo es, y encuentra una manera fácil de hacerlos con estas narrativas falsas. Igual que en North Carolina, un estado bisagra, donde pasó el huracán Elena hace unas semanas, él ha vendido la narrativa de que el gobierno federal no hace nada, y el gobernador de North Carolina, los alcaldes salen a decir: tenemos plata, nos la están dando. No, eso es mentiras. Sería muy bueno por ustedes, pero por favor no engañen a la gente. Y lo terrible de todo esto, Juan Camilo y Javier, es que la gente suele creerle primero a Trump que a otros. Eso es totalmente cierto, eso es muy cierto. Bueno, 20 días faltan exactamente para las elecciones presidenciales, para el último día de elecciones aquí en Estados Unidos, porque como lo mencionábamos al inicio de esta edición de Sala de Prensa, la votación ya arrancó, votación anticipada en la mayoría del país, y seguirán votando día a día millones de estadounidenses. Muchísimas gracias, María Teresa, Javier, por habernos acompañado hoy en Sala de Prensa, y muchísimas gracias también a todos los usuarios de Noticias Caracol Ahora. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.